A través de Amor 93.1, solo música romántica. Te saludamos porque ya está aquí en cabina Luis Peña, nuestro coach financiero. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Lore, muchas gracias. Aquí encantado nuevamente de estar con ustedes. Oye, y un tema buenísimo, yo ya se los compartí hace un ratito, que hablamos de ahorrar debajo del colchón al siguiente nivel. Me encanta, Luis. ¿Cómo le damos más orden, no? O sea, ¿cómo ponemos ya en estructura nuestras finanzas? Este programa lo voy a hacer como muy claro, es más, con ejemplos muy sencillos para que la gente lo pueda identificar. Ajá. Claro que por responsabilidad podría decir que no deben de seguir al pie de la letra tal cual, porque cada asesoría tendría que llevar una identificación de tu perfil, de tus metas y todo, pero sí lo podemos utilizar como una estructura. Muy general. Claro, como un mapa de decir por dónde voy, hacia dónde voy. Entonces, si el programa se llama de ahorrar abajo del colchón al siguiente nivel, quiere decir que tú ya estás ahorrando, que tienes unos billetitos por ahí, unas monedas, la alcancía, o en la caja popular o en el banco. O sea, el chiste es que ya tienes el hábito de ahorro, ¿de acuerdo? Y entonces muchas personas no saben cómo ponerlo a trabajar sin arriesgarse, pensar que o los pueden estafar o pueden perder dinero. Entonces ahí les van algunos tips, ¿no? Si tú ya tienes el hábito de ahorro y no lo estás poniendo a trabajar, te voy a dejar, si tienes entre poquitos pesos y menos de 50,000 pesos, puedes ir a Sofipos, ¿no? Y ahí te vas a encontrar con rendimientos más o menos del 13%. Si tienes más de 50,000 pesos, hasta más o menos unos 500, pues ya te puedes ir a Banco Digital. Ya estamos hablando de más billetes, ¿estás de acuerdo? Que eso ya no... No, bueno, pero siempre das opciones. Ya no cabía abajo del colchón. No, si traes 200 o 300, pues ya dormías en billetes literal. Pero tengo que mencionar estos rangos y los porcentajes para que la gente empiece a identificar cómo puede poner a trabajar su dinero. Ya mencionábamos hasta 50,000. Alcanzar un 13% promedio en Sofipos me parece un rendimiento muy atractivo. Si tienes entre 50,000 o bueno, más de 50,000 hasta 500, un banco digital te puede servir y más o menos tendrías un 10% de rendimiento. Y ya si traes más dinero o metas más grandes que impliquen más, pues ya puedes ir a operadora de fondos de inversión, a casa de bolsa, a diversificar un poco. Y no implica que sea riesgo, no implica que necesariamente tengas que ir, a pesar de que dije casa de bolsa, no necesariamente tienes que ir a comprar acciones ni nada. También puede ser un portafolio conservador. Pero quiero dejar estos tres como rubros para decir, oye, ¿tienes el dinero ahí estancado? No, ponlo a trabajar, está súper fácil, todo es digital, todo lo abres. Ya en el peor de los casos, pues cuando menos en CETES, ¿no? Que CETES te va a estar pagando alrededor del 6% anual. Pero bueno, si estamos viendo que Sofipos te paga 13, que el banco digital te paga 10 y que cuando tienes ya más dinero, pues necesitas instrumentos con eficiencia fiscal o con otro tipo de opciones que ya CETES no te dan ni Sofipos ni nada, ahí es donde vas empezando a identificar. Pero si nos vamos con el inicial, pues ya te dio una opción de cómo poner a trabajar tu dinero si tienes poco o si vas iniciando, sí, ¿no? Claro. Son las Sofipos, los bancos digitales que se abren desde tu celular. Si no sabes cómo y tienes miedo que te estafen o algo, pues bueno, para acá va la asesoría y te digo cómo, ya tú lo haces solito, pero ya sabes cómo hacerlo y cuánto te vas a ganar. Si vamos empezando, si tenemos poquito, si estamos dentro de ese rango que tú dijiste de empezar con... Sí, ya mencionamos por ahí. ¿Cómo le hacemos? Sí, claro, si tienes poquito y estoy hablando desde tus primeros 100 pesos y ya quieres empezar los hábitos, pues mencionamos hace un momento los bloques por los que puedes ir caminando o las instituciones por las que puedes ir avanzando para no tener el dinero simplemente ahí parado. Y este bloque lo quiero enfocar en eso. ¿Qué pasa si tú apenas vas a arrancar? Quizá no tienes el cochinito lleno, no tienes una cuenta de banco ahí donde tienes algo de dinero, pero ya tienes la intención y sabes que te sobra, solamente te hace falta como el empujoncito, pero sí lo quieres hacer y no sabes cómo, porque luego si lo tienes en tu casa te lo gastas, ahí ves los billetes, o si lo tienes en el banco de repente, pues igual se te puede ir. Entonces acaban unos tips. Si ya quieres empezar, o si digamos que no tienes nada estructurado aún, pero sí tienes la posibilidad de empezar a ahorrar, yo te recomendaría que no lo hagas abajo del colchón, como se llama este programa, ¿no? O sea, no empieces ahorrando por ahí los billetitos en la casa o en la alcancía, mejor empiézalo con orden desde el inicio, que es... ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánto quiero ahorrar? Que no sea nada más, pues dejo ahí unos billetitos y a ver cuánto generan. O sea, tú sí sugieres tener una meta siempre, la que sea. Sí, claro, porque miren, ¿a poco no les ha pasado? A ver, ¿a poco no les ha pasado que empiezan a ahorrar y en el primer imprevisto o en el primer gustito o ahorita que pasó el mundial, ¿no? O sea, ese tipo de antojos que pueden ser, ¿a poco no se les ve el dinero? Oye, unas vacaciones, ahí tengo un poquito ahorrado. O un imprevisto, ahí tengo un poquito ahorrado. Claro que el dinero es para eso, para disfrutarlo y para resarcir algún imprevisto que pueda surgir. Pero si siempre estamos así, pues siempre vas a vivir al día. Nunca vas a tener un acumulado importante. Tampoco vas a ahorrar para metas grandes. ¿Por qué? Porque lo tienes ahí disponible sin un objetivo.
¿Qué pasa si tus objetivos empiezan a ser, oye, déjame ahorro mis primeros 30,000 pesos, mis primeros 100,000, o ir más allá, ¿no? Ponle los ceros que quieras, acorde a tus necesidades, expectativas y posibilidades. Conforme vayan tus metas, y eso es lo que quería enfocar en este bloque, es el producto que necesitas. No es lo mismo, ya lo hemos hablado, ahorrar para tu fondo de emergencia que para tu plan de retiro. Los dos son súper importantes, pero no pueden estar revueltos. Y si no empiezas a planear esos que son de largo plazo y siempre los tienes aquí disponibles, pues el tiempo te va a alcanzar. Ya cuando quieras ahorrar, que para tu casa, que para el retiro, que para la educación de tus hijos, ya va a ser demasiado tarde porque siempre te la pasaste en corto plazo gastándotelo todo como fue presentándose los imprevistos de vida. Ay, Luis, me encanta. O sea, nos pone a pensar, pero también orden y disciplina. Qué importante es, ¿verdad? Sí, claro. Hablábamos en el bloque pasado de dos extremos, ¿no? Que era el fondo de emergencia, que era el plan de retiro. Todo se resume en ahorrar para lo que tú necesites, pero con un objetivo, con metas. Ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Yo mencioné dos que son como bases y que son importantes, pero puedes utilizar los que sean. Me voy a basar otra vez en estadísticas. Me gusta mucho para que no quede todo como en una opinión personal, sino en lo que realmente pasa en nuestro ecosistema financiero. Mira, dice la estadística que el 52% de la población tiene algún tipo de ahorro. Eso sonaría bien, pero también quiere decir que el 50% de la población no ahorra para nada. ¿Estamos a la mitad? Sí. Y eso probablemente no suene tan duro, ¿no? Que la mitad se ahorra, que la mitad no. Pero hablando sobre los dos extremos que mencionaba ahorita, que son muy importantes, primero tienes que cubrir al mismo tiempo, estar llenando tu fondo de emergencia y tu plan de retiro, que uno es lo de más corto plazo y lo de más largo plazo. Las dos cosas son fundamentales, pero mira las estadísticas de esos dos metas, que dice, en el fondo de emergencia, ¿no? Que debe de cubrir de 3 a 6 meses de tus ingresos. La estadística dice que solo el 11% de la población, o sea, de cada 10 personas, solamente una ha logrado un ahorro que cubra 3 meses de su sueldo. O sea, si tú le preguntas a 10 personas allá afuera, una probablemente sí te diga, yo sí tengo 3 meses de mi sueldo aquí ahorradito. Las otras 9, pues a ver cómo le hacen en un imprevisto, ¿no? Chécate las caras de todos. Sí, no. Creo que estamos entre los 9, hombre. Y puede ser por muchas razones, ¿no? De que, no me alcanza y todo. Pero bueno, la estadística dice que solamente 1 de cada 10 lo ha logrado. Y de ese mismo fondo de emergencia, el 30% de la población en México no tiene ningún tipo de ahorro. O sea, nada, ni de corto plazo, ni de largo plazo. Entonces empieza a ser la estadística dura de, oye, ¿cómo me salgo de eso, no? ¿Cómo realmente le pongo intención? Y hablando del otro extremo, del plan de retiro, que es importante. Recuerden que los que empezamos a trabajar después del 1 de julio del 97 ya no tenemos derecho a pensión y tienes que ahorrar sí o sí para tu retiro. Pero ahí te va. Dice que solo el 2.6% de los hombres y el 2.8% de las mujeres destinan dinero al ahorro para el retiro. O sea, 2.6, 2.8 de cada 100 personas, 2 hombres, de cada 100 hombres, 2. Ajá, y de cada 100 mujeres, 2. O sea, que van a llegar sin retiro. ¿Y cómo le vamos a hacer? Todos vamos a pedir trabajo de cerillitos en el súper. Te tenemos a ti, hombre. Siempre nos dices el cómo sí y encontrar estrategias. Así es. Oye, Luis, pues híjole, si alguien se quedó con alguna duda, quiere una asesoría, que le digas directamente el cómo sí, porque todos somos diferentes. ¿Dónde te encontramos? Vamos haciendo un análisis de su situación y viendo opciones. Que me escriban a mi WhatsApp 33 14 88 94 09 o en todas mis redes aparezco como tu coach financiero 10. Yo también lo etiqueto en mis redes porque siempre tiene una muy buena opción. Me encanta que siempre encuentras el como sí. Gracias, Lore, encantado. Luis Peña en Amor 93.1, solo música romántica, coach financiero. Nos vemos pronto, Luis. Pronto.